Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. A nombre del Programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y a FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 44 años en la defensa de la vida y los derechos humanos, les damos nuestra bienvenida a nuestra segunda jornada de los diálogos sobre migración, derechos humanos y cultura. Hoy día el tema es el desafío de la organización. En un contexto histórico para nuestro país, en un momento en que la sociedad está pensando, reflexionando, abriéndose a los temas que hoy día están en la contingencia de nuestro país. Estamos a menos de una semana de un cambio de autoridades que van a cambiar también, por supuesto, los destinos de nuestro país, los destinos de los pueblos que habitan nuestro territorio. Hemos querido dar un énfasis en abordar estos diálogos sobre migración, derechos humanos y cultura, porque nos parece tremendamente relevante en este contexto de discusión que se está produciendo en torno a la nueva constitución que nuestro país se va a dar, colocar al centro los temas de los derechos humanos y el tema de la migración, junto al tema de la cultura. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Hoy día tenemos un panel solo de mujeres, así como avanzamos muchísimo las mujeres en que en nuestro país, por primera vez en la historia, tenemos un proceso constituyente que es paritario. Hemos hecho un esfuerzo también para que la presencia de las mujeres esté muy representada. Vamos a saludar a nuestra primera invitada, ella es Claudia Pereira Férez, ella es la coordinadora del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Gracias, Elia. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, dispuesta a dialogar y a recibir todas las preguntas del público. Por supuesto, preguntas que son muy importantes y que les invitamos a todos ustedes que están al otro lado de la pantalla conectándose a estar muy atentos y efectivamente hacer preguntas. Las hacen a través del chat y nos la van a ir entregando. Está con nosotros también Francia Yamet Pizarro. Ella es actualmente la coordinadora de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y una tremenda luchadora por los derechos humanos en nuestro país con una larga trayectoria. ¿Cómo estás, Francia, querida? Un abrazo para ti. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos, y a ti, Gloria, al FASIC y al programa de Interculturalidad y Migrantes de nuestra Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Y a la invitada también, Elia, un gusto conocerla. Por supuesto, estamos saludando a nuestra invitada especial porque quien está hoy día con nosotros es una mujer que tiene una tremenda trayectoria en el mundo académico, en la investigación, en la reflexión, en la acción también, pero además ella mezcla dos aspectos que a nosotros nos parecen tremendamente relevantes. Por su propia historia vivió la migración a través del exilio, es una condición también de migración en una situación muy compleja para nuestro país durante el periodo de la dictadura. Fue parte de quienes se organizaron en torno a este proceso de migración forzada que era el exilio, y luego ha hecho un trabajo que vamos a conversar más adelante con ella, tremendamente interesante, con la migración, no solo en la mirada de Latinoamérica, sino también desde Europa, donde reside actualmente en Inglaterra. Está con nosotros Elia López Zarzosa, socióloga e investigadora. ¿Cómo estás, querida Elia? Gran amiga de FASIC. Muchas gracias por la invitación, muy agradecida de conocerles y verles, y gracias por esa generosa presentación. Espero estar a la altura del resto de las panelistas. Muchas gracias, Elia. Bueno, vamos a partir entonces nuestro diálogo de hoy, que es sobre migración, derechos humanos y cultura. Por supuesto que les vamos a dar las excusas de Vanessa González, quien también estaba invitada a nuestro diálogo, pero lamentablemente un tema de salud de última hora le ha impedido poder participar, estaba con temperatura alta, así que le enviamos un gran saludo cariñoso a quien ha sido la presidenta ya por bastante tiempo de la Coordinadora de Migrantes y actualmente es la vocera porque cesó su cargo hace tan solo una semana. Un abrazo para Vanessa, quien ha reiterado su pena por no poder estar con nosotras, pero ha reiterado su compromiso de participar en este tipo de iniciativas. Pero a falta de Vanessa tenemos dos grandes invitadas, que es precisamente Claudia Pereira, que ofició
la semana pasada como facilitadora, ¿no? Como moderadora del primer diálogo, y a nuestra queridísima amiga Francia Llamet. Vamos a partir con Francia Llamet. El desafío de organizarse en estos diálogos sobre migración, derechos humanos y cultura. Una primera mirada de Francia centrada en los derechos humanos a propósito del trabajo que ella viene desarrollando desde muy jovencita. Ha sido una luchadora permanente por la defensa y la promoción de los derechos humanos, ha participado en distintas instancias de la organización civil, es una mujer que viene organizándose desde una zona muy importante en nuestro país, que es la zona de Iquique, una zona de organización de trabajadores y trabajadoras que además en el contexto de la lucha por mejores derechos, por calidad de vida, sabemos de masacres de trabajadores que ha sido muy dolorosa y que han marcado la historia de Iquique, como es la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, entre tantas otras. Mujer, como les decíamos, que ha sido parte de la defensa de los derechos humanos en nuestro país y que ha vinculado la cultura y el accionar con los derechos humanos, desde Villa Grimaldi, desde organizaciones de la sociedad civil, durante la época de dictadura, y hoy día en una responsabilidad tan importante como ha sido precisamente encabezar esta unidad de memoria y derechos humanos en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Francia Llamet. Muchas gracias por esa tremenda presentación. También, igual como dice Elia, espero estar a la altura aquí de la conversación, de poder hacer algún aporte desde los ámbitos en los que he trabajado, como tú dices, desde la memoria, los derechos humanos, pero también decirte que en términos institucionales, desde nuestra subsecretaría de las Culturas y las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, somos el punto focal del Plan Nacional de Derechos Humanos, tanto del primer Plan Nacional de Derechos Humanos, de este ejercicio, instrumento institucional que por primera vez en el país coordina a todas las instituciones públicas para tener un plan nacional que está cerrando ahora en el 2021 para tomar el 2022 al 2025 en el segundo plan, y hemos trabajado tanto en el anterior como en el que están desarrollando, ahora levantando acciones con Claudia, con el programa Migrantes, que hemos priorizado institucionalmente como un área y un foco de trabajo prioritario para nuestra, perdón que reitere, pero prioritario para nuestra institucionalidad. Por lo tanto, decirle que dentro de las prioridades que va a haber para el segundo plan está la materia, digamos, de migrantes y personas refugiadas. Y así esperamos que también esa prioridad institucional en derechos humanos sea correspondida o tenga un correlato en el presupuesto y financiamiento por los aportes que genera la cultura y las artes justamente a un principio fundamental de derechos humanos, que es la igualdad y la no discriminación. Creo que en eso, de este ámbito de las expresiones culturales y artísticas, somos un pilar, un fundamento, un contenedor de posibilidades de encuentro, de diálogo, de conocimiento, de afectividades, que permiten, digamos, bajar y generar encuentros entre culturas más que discriminaciones, violencia, que la que está viviendo hoy día las comunidades migrantes, lamentablemente, sobre todo que tenemos muy cercanos todavía los hechos recientes en Iquique, digamos, con la quema, digamos, de la carpa y de las condiciones además que llega la población inmigrante a Chile, por el norte fundamentalmente, ¿no? Es una crisis, digamos, que no puede no darse ese rango, puesto que son condiciones de personas y familias, niños y niñas, mujeres, hombres también, caminando por el desierto en la inclemencia que tiene nuestro desierto, ¿no? Y la largo que inclemencias climáticas, ¿no? También de dignidad, de poder acoger a quienes llegan al país de una manera como dice también otro principio fundamental de derecho humano, con la dignidad que se merece, sobre todo porque tanto la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen estos principios de igualdad y no discriminación como un elemento estructural del derecho internacional de derechos humanos. Y además que las personas tienen tanto el derecho a salir de cualquier país como el derecho a regresar a su país.
Y además incluso hoy día la Constitución que está, digamos, siendo debatida, como tú decías, Gloria, por un cambio constitucional, incluso la misma Constitución del 80 establece que las personas nacen libres, igual en dignidad y derechos, y no solo, porque recordemos que la dignidad y los derechos no son nacionales, por eso se crearon los derechos, por eso tienen la calidad universal, son para todas y todas las personas. Y la verdad que la situación hoy día, reitero, tiene una criticidad en términos de estándares de derechos humanos, puesto que el Estado de Chile no ha dado una respuesta integral, siendo que hay diversos tratados, pactos, quizás por ahí se puedan referir más específicamente a eso, en los cuales se debe generar eh, condiciones, digamos, para el ingreso, la regulación, etcétera, pero si hay una situación como la que estamos viviendo en la región, en Latinoamérica, que ya se venía visionando, aún los servicios públicos no pueden coordinar una urgencia en términos de esa recepción, ¿no? Dando esa recepción. Y esto, digamos, uno lo puede, a propósito que tú mencionaste, Iquique, que llegó, perdonen que lo hable en términos personales, previdenciales, hace poco llegué de Iquique y camino al aeropuerto, se lo dije a Claudia, lo dije, vi gente del aeropuerto de Iquique que está bastante alejado de la ciudad, bastante, ¿no? A 45 minutos, o sea, bastante, y que gente caminando, digamos, por la carretera, llegando, tratando de llegar, me imagino, acá hacia el sur. En las mañanas las personas son levantadas tempranamente como para que no se les vea de la avenida principal. Es una situación que, la verdad, bastante conmovedora. Si a lo menos uno todavía le queda algo de sensibilidad, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, es que también hay no solamente la migración, sino el problema que el Estado chileno ha abordado, sino también la asociación al racismo, porque no es cualquier migración la que sufre discriminación, y eso lo sabemos, ¿no? Principalmente son migraciones asociadas, ¿cierto?, a poblaciones indígenas o afrodescendientes, entonces el componente racista, xenofóbico, tiene que ver, digamos, con una cultura, y aquí lo vinculo en una reflexión que recién hacía, lo vinculo con todo con la dictadura, con esa cultura que nos dejó, esa cultura basada en la nacionalidad, la chilenidad, la superioridad nacional, ¿no? Y que hoy día lamentablemente está siendo incluso propagandizada, ¿no? Cuando hay mucha crisis en un pueblo, y eso también permitió, ¿cierto?, mucha crisis de sentidos como la que tenemos hoy en día, estas ideologías y estas propuestas, ¿cierto?, de superioridad se asientan en la sociedad, en las comunidades, y ese es el peligro y el riesgo, porque esta superioridad nacional, la chilenidad, la chilenización, de hecho han sido procesos históricos en Chile que han generado la discriminación, el racismo, ¿cierto? Lo estamos viendo también en el Gualmapu, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace, digamos, dividir a la sociedad y ponerla en un lugar de opresión, ¿no?, sobre otro? Yo me distingo, pero no me distingo en términos de una diferencia o una distinción que es sana, que incluso permite reconocerme en esa diversidad, sino me distingo para generar una diferencia que me permita estar en otro lugar y que pueda generar, ¿no?, esa opresión. Eso para mí, en términos culturales, es lo más complejo y riesgoso de lo que estamos viviendo. Y también vinculado a la dictadura a Chile, y poner una cosa así vinculado, el exilio, como tú lo planteas, ¿no? Nosotros, Chile, la chilena fue una cantidad de gente que se fue a distintos lugares, ¿no? Y de eso no hemos olvidado, como también que Chile, hasta el golpe, y sobre todo en la experiencia de la Unidad Popular, que fue muy atractiva para el mundo en general, que sigue siendo una experiencia histórica y social y cultural muy atractiva para el mundo, muy, muy, muy llamadora de atención, vino mucha gente de muchos países a Chile. Siempre ha sido multicultural Chile, no ahora, siempre ha tenido esta multiculturalidad, incluso entre los mismos chilenas y chilenos. Entonces,
Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno ve en el Estadio Nacional, que fue el campo de concentración más grande de Chile, incluso en América Latina, lo que ha hecho ahí la investigación que se ha hecho de este espacio, que ha liderado Wally Kuzman durante mucho tiempo, digamos, y que incluso uno lo puede ver que hubo 32 nacionalidades que estuvieron, digamos, ahí y que fueron prisioneras y prisioneras de guerra, 32 nacionalidades de todos los continentes, obviamente que en mayor proporción los de América Latina, argentinos, brasileños y uruguayos, que además brasileños y brasileñas, de hecho hay una foto icónica, ¿cierto?, con las brasileñas y uruguayos venían a refugiarse a Chile de las dictaduras que ya habían empezado, ¿cierto?, primero en Uruguay, segundo primero, perdón, en Brasil, en Uruguay, y que Chile había sido, es como también desentrañar nuestra memoria de acogida, el Winnipeg, ¿no?, con la acogida a quienes venían arrancando la dictadura franquista, y que llegó una gran ramillete de artistas, grandes artistas, digamos, que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, la migración en términos culturales siempre ha sido un aporte y una contribución en sus distintas ramificaciones. Lamentablemente se ha instalado un discurso y está sentado en los discursos de odio donde se les ve como una amenaza, donde nosotros es decir, esta refundación que hubo en la dictadura de Chile, que fue hasta la raíz, nos despojó de esas identidades más globales, más internacionalistas y también más latinoamericanas que nosotros teníamos, ¿no? Y que se fue forjando con una cosa que era, que por ahí dijeron alguna vez, que la solidaridad y la ternura a los pueblos, que a mí siempre me quedó grabada, que es muy potente, ¿no? Que la solidaridad y la ternura a los pueblos. Por lo tanto, ser solidarios, solidarias como pueblos, con quienes seguramente, quizás Claudia conoce mucho más las razones, los motivos, pero estamos seguras que cuando no hemos tenido que ir, muchas veces no es por voluntad. Muchas veces nos vemos más forzados, ¿no? Y el lugar de acogida es muy importante, muy relevante, ¿no? Y esas barreras que se impusieron en este modelo cultural que yo planteo desde la dictadura, de un modelo cultural de identidad nacional, de la chilenidad, de la superioridad, que es un modelo cultural bien de la élite también, ¿no? Acuérdense que la cueca se nacionaliza, y único y hegemónico, se nacionaliza por decreto el año 79. Hay una cosa, siempre se dice, ustedes eran muy jóvenes para saberlo, pero antes del año 79, nosotros nos expresábamos en manifestaciones múltiples y se instaló el baile nacional. Y además la cueca establecía muy de parámetros, ¿no?, ¿cierto?, muy heteronormados, podemos decir hoy día, de elegancia, de la cueca del latifundio. Y se fueron borrando todos estos aportes de los pueblos, ¿no?, que tanto nos enseñó la Violeta Parra, nuestra multiculturalidad, si podemos decir que alguien la pudo poner en escena y conocerla y popularizarla, fue todo el movimiento cultural de los 60, de los 70, que viene desarrollándose en Chile profusamente, y que es de raíz latinoamericana, si no quien la reconoce, ¿no?, de raíz diversa. Entonces también creo que esto de lo que está pasando hoy día con migración nos confronta nuevamente, y nos confronta problemáticamente, porque aquí no solamente le podemos exigir al Estado, que obviamente tiene que dar garantía, y tiene que dar condiciones, y tiene que dar recursos y medios para que nosotros podamos cumplir con el principio de la igualdad y la no discriminación. Todos los organismos del Estado. Tengo que decir que el programa Migrante Interculturalidad y también la multiculturalidad, que son conceptos que siempre están en debate, pero lo que hace el programa Migrante es loable. Y lo voy a decir aquí, tiene un presupuesto que no coincide con la importancia que tiene, y por eso le hemos dado en conjunto con el equipo,
le ha dado la prioridad para el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Hace un aporte significativo porque justamente es a través de las expresiones culturales, manifestaciones artísticas, que nosotros hemos podido establecer esos puentes, ese reconocer, ese valor que tiene, y la verdad es el disfrute y el goce, ¿no? De lo que hace el arte, ¿no? Y al final ese es el gran reporte que nos tiene que disfrutar y gozamos en conjunto, y han hecho talleres de baile, de danza, y quiero agradecer y felicitar a mis compañeras que ahora son mujeres, todas también, porque la verdad que hacen un esfuerzo inconmensurable para que esto pueda tener un soporte institucional. Así que yo creo que los desafíos que tenemos institucionalmente en temas de arte y cultura son múltiples, pero también las oportunidades. Y también como Estado de garantizar este derecho de hacer hilos de memoria. La memoria no es algo del pasado, a la memoria le da el pasado, es el pasado con el sentido en el presente. Por lo tanto, hilar esta historia, el exilio, el refugio, yo creo que FASIC lo condensa muy bien en el relato que hace FASIC, que hemos tenido la oportunidad de trabajando con FASIC, el relato que hace por qué hoy día FASIC con todo su bagaje institucional, su historia, su aporte a los derechos humanos en Chile, es en realidad una institucionalidad, un organismo que debería estarnos, bueno, así esperemos que sea prontamente, ¿no? Pucha, que contiene esta historia y que la hila el pasado y el presente en su quehacer actual, ¿no? Porque el FASIC dio refugio, generó oportunidad, pero además hoy día trabaja en refugio e inmigración, y creo que lo hace de una manera muy potente. De nuevo está en esos espacios y en esos temas incómodos que incomodan siempre, que son siempre los derechos humanos, y sobre todo de quienes podrían estar más en una situación mucho más desfavorable o con mayor vulnerabilidad. Incomodan porque nos sacan de ese modelo imaginario, o de ese imaginario nacional perfecto, ordenado, que nos han impuesto, y nos han impuesto las élites blancas, etcétera, y ahí uno se puede hacer todas las configuraciones. Y esto nos viene a desordenar. Y eso, y creo que en esa incomodidad que siempre el arte ha respondido. Nunca el arte, yo creo que ha respondido desde la comodidad, desde que siempre ha irrumpido y ha roto la comodidad y la ha abierto y la ha multiplicado. Eso nosotros, bueno, hay muchos desafíos en derechos humanos con la migración, y bueno, que fue medio introspectivo, pero es una reflexión, yo creo que permanente, y ojalá que sigamos construyendo estos lazos y vínculos para seguir problematizando y poder aportar y contribuir como derecho humano en los temas de migración y refugio. Muchísimas gracias, Francia Llamet, en esta primera intervención con una contundencia respecto de estos cruces, de estos hilos que van tejiendo la historia y van vinculando con los tiempos. Efectivamente, FASIC ya lleva 44 años y hoy día está trabajando fuertemente en memoria de derechos humanos, pero con un programa centrado en migración y refugio, que es tan importante. ¿Quién vamos a darle la palabra ahora? Es socióloga de la Universidad de Concepción. Pasó también ahí por el Teatro Universitario de Concepción, que está vinculado además luego con su experiencia en el exilio. Tiene un diplomado en planificación para el desarrollo de la Universidad de la University College de London. Es máster en sociología de educación en el Instituto de Educación Universitaria de Londres también, y es doctorada en el Oxford Brookes University en el año 2011. ¿Por qué decía yo que tiene vinculación? Porque ella, cuando sale al exilio en el año 1976, ella forma parte ahí de las mujeres chilenas exiliadas. Y en ese contexto, además, ella forma una escuela sabatina que lleva por nombre Niño Luchín, que es parte de Chile Democrático. Niño Luchín, el tema de Víctor Jara, tan simbólico para la cultura de nuestro país. Y ahí ella hace clases de castellano.
y usa las técnicas del Teatro Universitario Concepción que había adquirido para poder enseñar y recuperar la lengua para los niños de Latinoamérica, y además coloca en contexto las historias de Chile. Vuelve el año 92 a nuestro país, retorna a Concepción, trabaja en el PIDE, una ONG, hasta noviembre, y dirige además una obra que es La familia infeliz, una obra de teatro que tiene que ver con esta historia de estas familias que había sido quebradas, rotas, ¿no? Luego ella hace una publicación en FASIC precisamente sobre el complejo momento de adaptación de quienes venían jóvenes, adolescentes, y volvían a adaptarse a nuestro país. Vuelve a Inglaterra en el año 1995, participa en distintos colectivos académicos y además hace un trabajo muy interesante de educación creativa con Anna Craft, y dentro de eso se integra nuevamente al directorio de IRMO, que es la organización de migrantes en Londres para refugiados latinoamericanos e indoamericanos. Como parte del directorio, como socióloga, hace distintas investigaciones, ha hecho además trabajo vinculado a la investigación y el efecto de la crisis COVID-19 y la dureza que ha tenido precisamente en la población migrante allá precisamente en Reino Unido. Bueno, es parte del currículum de nuestra querida amiga Elia López Zarzosa, que para FASIC además hemos tenido un vínculo permanente todos estos años. Bienvenido, Elia López Zarzosa. Muchas gracias por estar. Para mí es un honor estar en este espacio. No solo porque está FASIC, sino porque estoy compartiendo las experiencias de todos ustedes. Y voy a ir directo un poco al grano. Quizás lo que dijo Francia es como un árbol para mí. Me lo imagino como un árbol. Entonces yo voy a podar algunas de las cosas que ella dijo y voy a introducir todas esas experiencias de las cuales tú has generosamente hablado sobre mi carrera. Ella habló del derecho a salir de un país y a regresar a él. Yo he vivido ese ciclo. Salí, retorné, tuve un retorno que falló y estoy de vuelta en este país como migrante, ya no como refugiada. ¿Por qué? Porque en 1992 empiezan a promoverse las repatriaciones voluntarias y al salir del país se elimina la calidad de refugiado al que sale por más de 2 años. Yo estuve en ese retorno por casi 4 años y medio. Y la segunda razón es porque una vez que Chile se integró recuperó, entre comillas, una democracia, ya no estaban las condiciones de dictadura para que me ofrecieran protección internacional. Aplican la cláusula de la cesación del estatus de refugiado y yo entonces vuelvo como migrante. Ahí está uno de los puntos de los que he podado, del árbol de Frances. Ahora, ella hizo, me interesa todo lo que sucede en Chile en el sentido de que todo lo que está sucediendo, todo lo que se está narrando, todo lo que se está viendo en la prensa acerca de la migración, Europa ya lo ha vivido. Lleva muchos pies adelante, ¿ya? Entonces, para mí la experiencia chilena ahora de una violación de derechos humanos de los migrantes, los discursos de odio, aquí en este continente comenzaron a comienzos del siglo XX. Una vez que se formaron los estados-naciones, empiezan las discriminaciones. Y la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros casos en que se vio una discriminación con un veto étnico. Luego viene el problema del año en que 36 de la mencionado también aquí, de la Guerra Civil Española con Franco, en que salen millares de españoles, incluyendo a Chile, como dijo Gloria, pero también a Francia. Y la situación de los que llegan a Francia es diferente. Viene luego la Segunda Guerra Mundial, que desplaza a 40 millones de individuos. Crisis migratorias
fenomenales que involucraban que los refugiados y los desplazados salían como los venezolanos han llegado a Chile, como los haitianos han llegado a Chile, con lo que traen bajo la espalda. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que lo que vive Chile hoy día acá se ha vivido intensamente. Y últimamente se está viendo incluso más peligrosamente con los populismos, los nacionalismos, aquellos que fueron en la dictadura chilena, todos esos valores, entre comillas, nacionalistas y patrióticos. En estos momentos en Europa tenemos una situación catastrófica que no quiero terminar con pesimísticamente, pero es una situación muchísimo más catastrófica que lo que sucede en Chile. Y Chile no debe llegar a este punto. La constituyente nos da en Chile una esperanza, una ventana para evitar que se llegue a un punto en el que estamos en Europa. Muchísimas gracias con esta primera intervención de Elia, y que claro, obviamente las imágenes que hemos estado viendo de lo que está ocurriendo ahí en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, por ejemplo, en que ahí hay miles de personas con niños, niñas, con adolescentes que están ahí, además son parte de un botín, y eso es lo más doloroso. Exacto. Un botín que se está disputando ahí para los propios intereses geopolíticos de ambos países. De ambos países, exactamente. Cuando a los refugiados y a los solicitantes de asilo se los trata como armas de guerra. Y ese botín es peligroso. O sea, ya no son seres humanos. El grado de deshumanización al que se ha llegado, ya, digamos, ni siquiera tienen derechos. No son ciudadanos de ninguna parte, no son reconocidos en ninguna parte y son rechazados por Polonia, con un gobierno extremadamente populista y autoritario. Entonces, estamos viendo situaciones de atrapamiento de los refugiados. Están atrapados en las fronteras de Estados Unidos con México, están atrapados acá en Europa, como tú bien dices, entre Polonia y Bielorrusia, y en otras partes del mundo también, porque en África también está sucediendo lo mismo, que no se conoce mucho. Pero yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a poner el dedo en la llaga para que estas situaciones podamos controlarlas. Muchas gracias. Vamos a ir con nuestra siguiente invitada. Ella es Claudia Pereira Férez. Actualmente coordina el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. De formación es administradora pública de la Universidad de Chile. Es máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, donde además ella vivió siendo estudiante, pero estuvo una cantidad de años que le hizo percibir también el ser migrante, aunque estaba estudiando, pero estar migrando en otro país, que a pesar de que tenemos una suerte de cercanía a través del idioma, sabemos que hay situaciones de descalificación, de racismo, que se viven permanentemente en España contra la población sudaca, como le llaman muchísimas veces a nosotros. Entonces ha vivido también una experiencia de primera mano, lleva más de 10 años de experiencia en servicio público y durante los últimos 5 años ha trabajado con mucha convicción, pasión y tenacidad en los temas ligados a la cultura, la interculturalidad y específicamente con comunidades y artistas migrantes. Un gran trabajo que ha hecho Claudia Pereira con su equipo, precisamente revalorando, poniendo en valor lo que es la creación artística de quienes han tenido que llegar a nuestro país. Bienvenida, Claudia, la primera intervención para ti. Muchas gracias, Gloria, por la presentación. Quedé muy feliz con ella. Sí, yo viví mucho tiempo en Madrid, pero no solo migré en esa ocasión. Yo nací en Bolivia, mi papá es boliviano, mi mamá es chilena, pero llegué acá muy chica, con 2 años. Entonces vengo de una familia ya mezclada hace tiempo, intercultural. Mis abuelos vienen del Líbano por un lado, mi abuela con su familia llegó escapando del genocidio de Polonia, durante el genocidio nazi, y ya vengo, o sea, como dijo Francia en un momento antes, nosotros ya hemos tenido grandes olas migratorias. Yo soy producto de una de esas oleadas migratorias.
Justamente hoy día con mi pareja estábamos hablando de por qué en mi familia no se habla ni polaco ni libanés, porque justamente las familias cuando fue la oleada migratoria que le tocó vivir, la forma de integrarse, porque en ese momento uno se integraba, era olvidando tu lengua y adaptándote lo más rápido posible a la cultura que te recibía. Y claro, esa adaptación también fue muy cruel porque te hizo perder como perder las raíces. Y creo que a lo mejor ese es un aprendizaje que podemos tener hoy en día, porque nosotros ahora a lo que apunta y también lo que apunta el programa es a incluir. O sea, nosotros no queremos que la población haitiana que esté llegando en este momento pierda su creol, sino que ojalá que los niños chilenos puedan aprender también el creol. Entonces, son diferentes. Creo que es cierto, que espero no equivocarme, no sé qué me pueda decir Elia en este aspecto, pero espero que ya hayamos tenido un pequeño aprendizaje de lo que fue la migración anterior a lo que está haciendo ahora, de ya no integrar, sino incluir, porque ya vivimos yo soy producto de una oleada migratoria, mi madre es producto de una oleada migratoria, yo soy producto de otra oleada migratoria. Los, los nuevos niños, como dicen, los nuevos chilenos, ya vemos los nuevos chilenos que van a ser producto. Ojalá que puedan ya, o sea, en una buena inclusión en el pasado, a lo mejor yo habría hablado 3 o 4 idiomas, pero solo, como mi familia se integró muy bien, solo hablo español. Pero espero que en el futuro los chicos puedan hablar creol, mapungún, español y todos los idiomas de los que estamos aceptando. Yo creo que por eso esta es mi primera integración. Me gustaría que Elia me pudiera, ¿cómo ve esto en el futuro? ¿Cómo ve este sueño? ¿Cómo ve esta oleada? Vamos con Elia entonces. Gracias. Interesantísimo. Es un precioso sueño. Eso fue lo que hicimos en la Escuela Sabatina Niño Luchín. No queríamos que los niños perdieran la lengua. En algunas investigaciones, algunas madres y padres decían, el país y la lengua me están tragando a mis hijos. ¿Qué significaba eso? Que los niños estaban hablando el idioma del país de acogida y no se estaban comunicando con sus padres. Los conflictos intergeneracionales eran tremendos. Además que esos niños estaban viviendo entre dos culturas con unos conflictos tremendos. ¿Ya? Tenían que asimilarse, porque cuando llegamos los chilenos acá, no existía todavía la multiculturalidad. Existía la asimilación, que significaba que el profesor en el colegio le decía a la mamá chilena, no le hable castellano, no le hable español a su hijo, porque si no va a tener problemas para integrarse y para asimilarse. Entonces los padres les hablaban en un pésimo inglés y en un castellano en que los niños no entendían. Entonces era un problema del que precisamente tú, Claudia, lo pones muy en perspectiva. Entonces nosotros dijimos, no, eso no va a pasar. Vamos, en esta escuela, les vamos a entregar el idioma, le vamos a entregar historia y geografía en el mismo idioma, vamos a hacer música y arte latinoamericano y van a aprender ritmos y van a estudiar de la zampoña que aquí, que justamente en esta pieza me queda una de las zampoñas que estudiaba, que usábamos, para que recuperaran una identidad que fue abruptamente rota o de aquellos que salían muy pequeños como tú, que llegaban y tenían que asimilarse, ¿ya? Entonces, yo creo que el trabajo de la pedagogía orientada a recuperar esa identidad y a valorarla por encima de la sociedad de acogida o haciéndola un poco equilibrada para que no se cree conflicto, es lo más importante. Si en Chile se está dando, hay un cambio. ¿Por qué? Voy a alargarme un poquito aquí. Porque cuando yo retorné a Chile y FASIC publicó esa investigación, ¿qué me di cuenta? Que un sistema autoritario que había penetrado el currículum y los comportamientos educacionales y pedagógicos de los profesores
apabullaron a los hijos de los retornados. Llegaban de distintos países del mundo a un sistema autoritario. Los conflictos eran enormes y esa investigación lo dice claramente. No solo dice los sobresaltos pedagógicos que tenían los niños y los problemas, sino que además un poco da una mirada crítica a ese sistema educacional tan autoritario, tan represivo, tan controlador, que incluso se habló de la cueca. Algunos de mis entrevistados, que tenían entre 13 y 15 años, los castigaba el profesor porque no sabían bailar la cueca. ¿Me entiendes? O sea, se llegó a un estado después de la democracia del 90, yo diría hasta la detención de Pinochet, que fue un hito gigante que empezó a quebrar, a romper esquemas. Y en ese tiempo no había memoria. No, era como en suspenso. Los chilenos me decían, no hay que mover mucho el bote porque estamos recién en pañales. Entonces, una investigación en que los mismos hijos de los retornados nos hablan de una sociedad autoritaria en democracia, de un sistema educacional autoritario en el que ellos han sufrido, en que les ponen pésima nota porque no sabe bailar la cueca en educación física. Entonces, eso a mí me llamó la atención y dije, es una generación perdida. El sistema educacional le falló. Hice esa investigación, no me la reconoció el Ministerio de Educación, a quien se los presenté al programa MES, pero FASIC la publicó. Y en eso estoy agradecida de Claudio, de la organización, porque no solo ha hecho la historia del exilio, el retorno, el refugio, sino que además ha aceptado otras dinámicas de ese proceso tan complejo que involucra jóvenes, que involucra educación. Y para mí FASIC lo tengo no solo en el corazón, sino también en la mente. No sé si he contestado, pero es eso que seguramente te da algunas luces de lo que nosotros hicimos para evitar lo que tú viviste. Yo creo que claramente es una respuesta además muy contundente porque es vivencial y ustedes lo han hecho. En ese contexto estamos en nuestros diálogos sobre migración, derechos humanos y cultura. Estamos con Claudia Pereira, que es la coordinadora del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. Dentro de los accionarios que ustedes han estado desarrollando, Claudia, en el programa que tú coordinas, han hecho un catálogo de artistas precisamente migrantes. No se olviden que al final de nuestro programa tenemos una tremenda presentación artística que la vamos a disfrutar muchísimo porque va a estar Jean-Joseph Macanaki Audain, que es un poeta, pero vamos a contarles de eso más adelante, pero me gustaría que pudieras referirte en lo personal, ¿por qué esa decisión? ¿Y cuál es la convicción que mueve al programa para crear este catálogo, poner en valor a los artistas que están llegando a nuestro país de distintos lugares? Bueno, ahí les quiero contar que Maero dice, le brinda un cordial saludo a Claudia Pereira y dice, qué alegría conocer de la historia y los cambios que hemos tenido los migrantes y saber que sigue firme en estos espacios ayudando a los artistas migrantes. Un saludo justo precisamente de un artista colombiano radicado en Iquique para Claudia Pereira. En ese mismo contexto va la pregunta, el valor, cuál es el potencial que tú ves y cuál es esta opción que hacen ustedes para hacer este catálogo, entre otras iniciativas. Nosotros sentimos que desde la cultura, como ya lo mencioné antes, estamos desde un lugar privilegiado y también más amable para que la gente acepte la migración, no es como desde el empleo, desde la economía, que siempre hay como otra barrera. Desde la cultura la gente tiene me refiero a gente por la población chilena, tiene una mayor disponibilidad, una mayor amabilidad para ver. Entonces, desde este punto de vista, nosotros decidimos que visibilizar el aporte cultural que hacen los artistas migrantes al desarrollo cultural del país es lo que tenemos que hacer, porque son artistas, muchos muy profesionales, con un bagaje que vienen también a buscar una oportunidad laboral a Chile y a desarrollar esos proyectos culturales en nuestros países, entonces también nos están enriqueciendo culturalmente. Y no solo son expresiones culturales, como decir, autóctonas, sino si viene un proyecto artístico de colombianos a hacer rap, bienvenido sea. Si vienen, no es solo folclórico.
hay una gran variedad de artistas visuales, de teatro, con un montón de proyectos y propuestas novedosas y que nos están enriqueciendo. Entonces nosotros a través de este catálogo estamos juntando todas estas propuestas y las estamos compartiendo con los centros culturales en convenio con el Ministerio y también con todos los centros culturales interesados para poder apoyar programación artística con temática migrante y también a la programación artística migrante propiamente tal, con las propuestas de estos artistas migrantes en territorio. Hay propuestas de todo Chile, de casi todas las regiones de Chile, y bueno, nuestro objetivo es que este catálogo vaya creciendo todos los años. Entonces, si hay artistas migrantes que nos están viendo ahora, les invitamos a que nos envíen sus propuestas para que también las podamos incluir en este catálogo. Y ese es el objetivo, que el artista migrante también se transforme en mediador de su propia cultura, mostrando a la población local lo que hace, visibilizando su arte, y también, como es en un centro cultural o es en un espacio cultural, en un escenario, también poder lograr que la población migrante que vive en Chile, las comunidades, se sientan convocadas también a los espacios culturales con programación que les sea más cercana. Ese es como el objetivo del programa, visibilizar el aporte cultural que están haciendo los artistas. Muchísimas gracias, Claudia. Elia, tú en la primera reflexión hablabas de que se ha vivido lo que estamos viviendo en Chile, ustedes ya lo han vivido en Europa y han llegado a niveles que son dramáticos, incluso más que los que hemos vivido nosotros, que fue muy, muy duro lo que ha estado ocurriendo ahí en Colchán, en Iquique. Nosotros como FASIC lo estamos viendo permanentemente porque está el equipo en la primera línea de atención cuando la gente llega literalmente caminando. Pero aún así lo que se vive en Europa es más brutal, más deshumanizado, más doloroso todavía, que pensábamos que no podríamos vivirlo. La gente que va transitando en este movimiento humano es una realidad que se instaló en nuestra sociedad y que va a ir creciendo. Sin embargo, tú planteabas que ves una ventanita de esperanza, de luz en este proceso constituyente. Lo decíamos al principio, nosotros estamos a unos días de que va a haber un recambio de autoridades con preocupaciones legítimas, con esos discursos de odio que se levanta desde alguna candidatura en lo específico y en otras con discursos de intolerancia, de asociar la migración, por ejemplo, a los niveles de mayor crecimiento de la criminalización, del crimen, digamos, de los asaltos, de la violencia. Y vemos en muchos candidatos o en varios candidatos de derecha levantar esta bandera del racismo y de la descalificación. Los discursos del odio son tremendamente peligrosos porque sabemos a lo que nos puede llevar. Como país lo hemos vivido. ¿Cuál es tu reflexión en torno a este proceso constituyente y cuánto ves tú que podemos avanzar precisamente en este proceso constituyente para eliminar los discursos de odio y avanzar en una sociedad que reconozca el derecho a la movilidad humana, a la migración? Elia López Arzosa, en nuestros diálogos sobre migración, derechos humanos y cultura. Pienso que la educación, mantener espacios vivos, estos espacios son muy importantes. Los espacios de la cultura tienen que ser reconocidos en esa constituyente. Hay que reconocer que Chile no es un país blanco, sino que empezar a repensar qué es Chile como un Estado-nación. Es un país que surgió ya con libertadores y con élites políticas muy blancas, muy elitistas, pero que Chile hoy día no es eso. Es una refundación lo que tiene que hacer esta constituyente. Francia hablaba bastante claro antes en la primera intervención. Tenemos que erradicar los aspectos de monoculturalidad, los aspectos de exclusión.
Los aspectos de enemigo, un concepto heredado de la dictadura, que se metamorfosea en la migración como un enemigo peligroso para el trabajo. Me va a quitar el trabajo, me va a robar. Y que lo que voy a decir es duro. Los fascismos lo han utilizado en la historia. Y filósofos como Piopio lo dicen. El fascismo habla de violencia. Quizás haya que tener en claro en esta constituyente un marco ideológico y político también, que surge de las prácticas y de lo que se está haciendo en las comunidades, en los territorios, en las instituciones, pero que sea, digamos, que esté mirando ese marco que nos puede guiar para no repetir las experiencias que tuvimos en el pasado, ni lo que está sucediendo en Europa. Porque Chile va muy rápidamente, está como nivelándose con Europa. Lo que se ve en Iquique, la opinión pública manejada y manipulada, que se puede dar vuelta y que pues este domingo no sabemos cómo va a votar. Todo eso ya se ha visto, pero aquí no hubo una constituyente. Aquí, por ejemplo, en Inglaterra hubo un Brexit. Se sale de la Unión Europea. El tema principal era la migración. No queremos más inmigrantes, no queremos ser bajo el yugo de la Unión Europea. Un discurso nacionalista, anti-inmigrante y de odio. No tuvimos una constitución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener ese marco referencial ideológico que se condice con el trabajo que se está haciendo y no se está haciendo, porque también hay que ver lo que no se está haciendo, ¿ya? Entonces, quizás lo veo un poco a la distancia, pero me nutro con lo que está sucediendo acá, con estas experiencias, y que lo he visto en el trabajo con latinoamericanos, ¿ya? En este último trabajo, y que hoy los latinoamericanos que han tenido que emigrar, que emigraron de Ecuador, voy a salirme un poquito, pero para un poco evidenciar esto, los que han tenido que emigrar a Ecuador porque tenían contrato de trabajo, porque por una mejor vida o porque tenían problemas de represión, se fueron a España, a Italia. Vino el Brexit acá, a Inglaterra. ¿Qué pasó? Si seguían siendo latinoamericanos, tenían que irse del país. Tuvieron que postular a una serie de medidas burocráticas para poder actualizar y naturalizar esa segunda nacionalidad que sacaron como italianos o como españoles. No fue fácil. Es decir, ¿qué está sucediendo hoy día en las sociedades? Están poniendo trabas no solo migratorias, sino que trabas administrativas en cuanto a la ciudadanía y la naturalización. ¿Se fijan la complejidad de los fenómenos? Entonces, una constituyente tiene que tener claro estos pisos para poder nutrirse y pensar muy, muy seriamente y claramente. Perdonen que dé lecciones, pero aquí, con la experiencia que tengo, con lo que he visto y el devenir desde el año 76 en que yo llegué y lo que veo ahora, no tiene nada que ver. Se acabó la solidaridad. La que nosotros recibimos hoy día se criminaliza. Se la criminaliza y hoy día en Grecia hay 3 voluntarios que están ya juzgados porque rescataron migrantes, le salvaron la vida a migrantes en el mar Mediterráneo. Entonces, quiero decir que aquí cuando se terminan las conferencias sobre inmigración se sale con una cara de pesimismo. Las notas nunca son de positividad, pero fíjense que en este espacio, conectándome con Chile, yo veo ahí esa puerta. Utilícenla bien. Miren lo que está sucediendo para poder analizar lo que están haciendo en el arte, en el trabajo, en las leyes de trabajo, en todos los aspectos que toca, que es muy compleja esta constituyente. Mírenlo así.
Y miren ese Estado-nación que tiene Chile. Bueno, una reflexión que es muy interesante, la escuchábamos atentamente Claudia y yo, porque efectivamente cuando uno va mirando es como una suerte de espejo. Y alguien que tiene la experiencia de haber vivido el exilio, la migración, la vuelta, el retorno, que fue un tema muy complejo y muy doloroso, porque finalmente una gran cantidad de chilenos y chilenas que volvieron y retornaron, tuvieron que volver a migrar a sus países de acogida porque nuestro país no había tenido la capacidad, la sociedad de hacerse cargo de ese retorno. Ahora, en ese contexto, Claudia, hace algunos meses vimos una declaratoria de una nueva ley de migraciones que, entre otras cosas, llamaba a regularizar. Y eso significaba autodenunciarse como una persona que estaba ilegal. Nosotros desde FASIC lo hemos dicho siempre, no existen personas ilegales. Lo que puede existir es una situación irregular, pero no existen personas. ¿Quién va a decir? Es lo que dice recién Elia, es decir, ¿quién va a poder decir, quién te va a dar la condición de humanidad? Ahora, efectivamente hoy día nosotros, Claudia, estamos en un proceso constituyente en que tenemos esperanzas, pero también tenemos preocupaciones. Y dentro de esas preocupaciones, lo señalaba Francia Llamet, es que el Estado, y tú desde tu formación profesional de administración pública, debe expresarse también en recursos. No solo es una declaración de buenas voluntades, sino también en términos de recursos. La posibilidad de avanzar en una sociedad integradora implica un cambio social y un cambio cultural muy fuerte. Los recursos existen hoy día en nuestro país para poder colocar esos elementos en la escuela, en el aula misma, porque ahí hacemos el cambio cultural más importante, en el aula, en la formación con los niños. ¿Existen recursos? ¿Existe algún tipo de vinculación desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con el Ministerio de Educación para poder colocar estos contenidos? O sea, vinculación sí existe, no tanto en nuestro departamento, tenemos otro departamento de educación artística y cultural que se vincula más directamente con el departamento de educación. Hemos realizado algunas pequeñas vinculaciones juntos con bibliotecas migrantes del Ministerio de Educación. Yo creo que los recursos existen, lo que a veces falta es la voluntad, no, la voluntad política más que los funcionarios públicos, porque los funcionarios que estamos trabajando en estos proyectos realmente le ponemos todo el corazón, todo el empeño y usamos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Pero cuando ya son temas tan grandes, y como dices tú, los cambios van por la educación y los cambios, o sea, la educación en Chile está muy al debe. La formación en Chile está muy, muy al debe, lo vemos en nuestras escuelas, lo vemos en nuestros liceos. Quería de tener mucho mejor la visión, que estamos muy, muy atrás en educación comparado con Europa. No damos formación crítica. Los chicos no tienen un pensamiento crítico, a nosotros nos cuesta mucho el desarrollo de pensamiento crítico. Entonces yo creo que, o sea, quiero creer que los recursos están, no tengo mucho. Chile no es un país pobre, dentro de todo ya no somos parte de la OCDE. Entonces, como parte de la OCDE deberíamos tener una educación de un país de la OCDE. Y creo que para eso, bueno, sabemos que falta la voluntad, lo que faltan son voluntades. Voluntades que faltan, señala Claudia, y Elia nos dice que mirando la experiencia en Europa también existe esa posibilidad de esta ventana. En esta contribución de nuestra pequeña contribución que estamos haciendo, diálogo sobre migración, derechos humanos y cultura, que es una iniciativa que estamos desarrollando desde FASI, que lleva 44 años defendiendo la vida y los derechos humanos, y el programa de interculturalidad e inclusión de migrantes, creemos que es muy importante una generación que empiece a dialogar y reflexionar. Ver a Elia con toda su trayectoria y ver a Claudia, más joven, pero también con una trayectoria importante, hace que estos mundos empiecen a dialogar, y el mundo de chilenos y chilenas que están afuera y chilenos y chilenas que están aquí tratando de hacer distintas iniciativas. Elia, cuando tú miras Europa como chilena, porque uno nunca pierde su lugar de origen, no pierde su raíz,
También tienes una mirada que es dolorosa, porque el exilio tiene una mirada de muchos dolores, pero también de experiencias muy bellas, lo que tú contabas en la escuela sabatina Niño Luchín. Hoy día en IRMO han desarrollado también iniciativas y lo que fue Chile Democrático, que fue esta organización de refugiados, exiliados chilenos, se fue transformando y desarrollando. Quisiera que hicieras una reflexión de cuánto aportó, porque hoy día nuestro diálogo era el desafío de organizarse, era bien específico. ¿Cuánto aportó la organización de los chilenos que estaban en las condiciones de exilio para el desarrollo y poder seguir viviendo sus vidas y poder insertarse sin perder esta identidad de chilenos, que además en este caso eran chilenos y chilenas comprometidas con un proceso político, Exacto, social muy transformador en nuestro país? exacto. Muy buena pregunta. Eh, la institucionalidad del exilio en todo el mundo, y específicamente en Inglaterra, a comienzo fue política, ¿ya? Una institucionalidad que estaba organizada alrededor de los partidos políticos. Pero ¿qué pasó? Que la élite política no se estaba dando cuenta de los problemas que vivían el resto de la comunidad. Y a partir de los cambios en las políticas migratorias y los problemas de racismo, xenofobia, discriminación, que estaban sufriendo muchas familias chilenas, se funda este Chile democrático. La fundación de la organización estuvo a cargo más que nada de los partidos políticos y de las organizaciones, incluyendo organizaciones de las mujeres, a una de las cuales yo pertenecía. Esa fundación tenía como norte a Chile. Chile, la solidaridad con el exilio, con Chile. Pero también al darse cuenta que los problemas domésticos de los que hablaba Carlos Altamirano, esos problemas también tenían que ser cubiertos. Entonces, este Chile democrático se reorganizó con la solidaridad política con Chile y una solidaridad con el exilio. En esta organización empezaron a trabajarse estas dos dinámicas, ¿ya? Que se juntaban, por ejemplo, el ejemplo de la escuela. En esa escuela también se trabajaba con organizaciones chilenas, con el PIDE. Los niños de la escuela mandaban cartas para la Navidad a los niños del PIDE. Es decir, era una organización que estaba muy ligada con el chileno, con lo que pasaba en Chile. Una organización que surgió del exilio, pero en el cual Chile estaba muy presente. La institucionalidad en sí misma es un tema complejo como tema sociológico, pero dentro de las migraciones todas las comunidades se organizan de una u otra forma, ya sea en aspectos culturales, en aspectos de educación, tienen sus propias organizaciones, pero una institucionalidad en la migración puede también ser frágil. ¿Ser frágil a qué? A las embestidas de los países de acogida, a las embestidas que tienen los cambios, porque las sociedades van evolucionando. Y a nosotros nos empezó a embestir un cambio de gobierno, cambio de políticas migratorias, reducción de presupuestos y recursos y un retorno progresivo de muchos cuadros y líderes políticos a Chile. Empezó a desvanecerse esta organización que más tarde se transforma en ese IRMO, ¿ya? Pero como digo, las organizaciones de la migración son migraciones vulnerables a distintos factores, y las sociedades de acogida son muy poderosas. Sociedades de acogidas que son muy poderosas y la vulnerabilidad, un aspecto que tiene que ver con el riesgo, que implica más allá del valor de la organización, que es precisamente la forma en que se reconocen las comunidades para poder seguir teniendo este sentido de identidad, de pertenencia con sus propios territorios. Vamos a ir ahora a la muestra artística aquí en nuestro diálogo de hoy día sobre mediación, derechos humanos y cultura.
y nos vamos a encantar con la poesía. Él es un poeta haitiano. A los 15 años descubrió el arte poético como su actividad humana principal, su lenguaje, su forma de expresarse, de contar sus historias, sus dolores, sus alegrías, expresándose a través del slam, que es poesía urbana. En su migración a Chile, el año 2016, trae esta práctica al país participando en distintos colectivos literarios, entre ellos la agrupación cultural Putaendo, aquí en la zona más bien central. Además de asistir como artista invitado a múltiples actividades poéticas a lo largo de nuestro país, lo ha recorrido con su belleza del lenguaje. Actualmente se encuentra desarrollando su último proyecto que lleva por título Liberación Emocional, que es precisamente la musicalización de sus primeros textos poéticos, de su primer poemario, además de que, y esto es muy importante para un poeta, va a ser publicado muy luego en una plaquette homónima por editorial Mirre. Dejamos con ustedes a Jean-Joseph Macanaki Auden, No soy el último. Macanaki. No hay mis labios sin verbos activos, ni golpes mudos, recibo los que hablan fuerte. Mi dolor es un mal orador. La dirección, el slam la toma en mi garganta. El lugar de un volcán es un arte. Sin embargo, como un sabio, no tengo dos caras, ni dentro de mí lugar para un corazón de hielo. Si no hay sol, bueno, un rayo de amor es suficiente. Crecí, diría, entre las flores desde el día, en la naturaleza tropical, un signo de la edad efímera y una violencia que me dijo, oye, vete. Vete. No hay felicidad. Bueno, lejos tengo que crear la extensión. Mis pies no tienen poder, voy lejos de las formas. Fronteras en mi camino, no hay para mi voz. Lo diré en la escena, los brazos en el aire. Soy negro, mis ojos brillantes. Si se nota, es la reflexión de mi estrella. No hay pesadilla, alias destino del soñador. Excepto un sistema, no hay cama, motivo tampoco para dormir de pie. Excepto la razón para hacer mi mochila, mi portal, mi obra, mi propia migración, mi salida y una cerradura bloqueada. O un amanecer, o un atardecer sin deuda. Tengo que estar fuera de este extraño mundo como un gitano. Mi juventud no está para que sin voz, ni modo, ni tiempo, ni yo. El sujeto se conjugue con explotar, consumir, explotar, consumir. Mi juventud no es la droga del orden y el mercado laboral es adicto. Bajo al vecindario no hay audiencia, excepto poemas, trayendo palabras de voces acalladas. Para muchas manos la carga no sería tanta, ni yo estaría solo conmigo en mi deseo y mi sueño. Mi realidad sigue siendo una percepción, pero te lo juro, a veces y solo a veces, pero no hay mi sonrisa, una chispa sin algunas buenas personas. Nunca brillo yo quien soy libre, nunca brillo sin ellas, sin aquellas buenas personas, sino que un rayo me queme. Afuera hay, pero es tan poco que no hay. Luego protejo lo poco que me queda, la nada. No tengo una forma de discurso, pero una forma de vida. Ella muerde sí, y sí es doloroso. Y es la otra, la de la estabilidad, que matará a la rabia, ya que no nací para prisión ni jaula. No hay sangre, excepto tinta en mis manos. Inspiro lástima, pero eso me inspira a luchar. Lo escribo, no es por nada, sino que porque muerte para mí no hay, no. No hay. No. 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 No.
Nos quedamos con esos textos que para mí, y que son muy dolorosos, ¿no? De sangre, de muerte, que nos está transmitiendo Jan-Joseph Macanaki Oden, debiera ser, me imagino la pronunciación, no soy el último. Abrazos para Jan-Joseph Macanaki, recordarles a todos ustedes que tenemos un catálogo aquí en el programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes, que es bueno que lo conozcan, que lo difundan, que lo vean, porque es una forma de compartir, una forma tal como lo decía Claudia Pereira, la coordinadora del programa, es una forma más amable de poder llegar y avanzar en procesos de integración. Bueno, ha sido un tremendo diálogo, una reflexión sobre la migración, derechos humanos y cultura, en que finalmente hemos ido abordando distintos temas con nuestras tres invitadas, de las cuales Francia Yamet Pizarro solo pudo estar en la primera parte. Ya les habíamos comentado que Vanessa González, nuestra invitada, no podía estar, así que le pedimos a Francia, pero ha sido tremendamente interesante, nos abre nuevos temas, nuevas ópticas para poder avanzar en este proceso de transformación social, cultural y política que es tan importante en tiempos históricos que vive nuestro país. Debemos estar al centro, cada uno de nosotras y nosotros, pensando y reflexionando, entendiendo que es tan importante el diálogo como la construcción del futuro y la construcción de una sociedad que no solo se mira a sí misma, sino que también se coloca en un escenario del mundo. Hace 50 años el mundo, lo decía Francia, lo ratificaba Elia López, fue mirado con mucha admiración por este proceso que llevaba de transformación social que fue la Unidad Popular. Hoy día, después del levantamiento popular y el estallido social, y en este proceso constituyente, el mundo nos vuelve a mirar como una posibilidad de ser un ejemplo de transformación social con una mirada y una perspectiva integradora. Al cierre de nuestro diálogo sobre mediación, derechos humanos y cultura, le entregamos la palabra para una reflexión final a Elia López Zarzosa. Difícil. Para mí es triste ver lo que está sucediendo en Chile, pero como dije, tengo una gran esperanza en esa constituyente. Chile tiene una oportunidad histórica de una refundación y hay que apoyarla. Y desde estas tierras tan lejanas podré contribuir en la medida de lo que yo pueda. No voy a decir en la medida de lo posible. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido muy fructífero compartir con ustedes. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Elia López Zarzosa, por compartir tu historia, tu análisis, tu reflexión, tu emocionalidad también, por ser una mujer que está en un país, pero que también sabemos que una parte importante de tu corazón y tu vida está aquí en Chile, siempre atenta, siempre colaborando con nosotros en FASIC, con comentarios, con opiniones, sabiendo que en este momento histórico tenemos una responsabilidad de hacernos cargo del país que estamos construyendo. Y esa es una responsabilidad individual y colectiva. Claudia Pereira, al cierre de nuestro conversatorio de hoy. Yo estoy muy feliz también por haber podido compartir mesa hoy día con Elia. Por su visión nos abre como una luz de esperanza ver la oportunidad que ve en Chile. Como programa nos queda un enorme desafío, porque cuando hay una luz creo que el desafío es más grande todavía, porque tenemos que cumplir eso, o sea, si ahí se puede más. Así que invito a todos a ver la migración como algo natural, a ser empáticos, a ver el aporte que los migrantes hacen, que han hecho históricamente a Chile, porque somos también un país de migrantes, y que están haciendo también en estos momentos. Eso, gracias. Agradecemos las palabras de Claudia Pereira Férez y a nombre del programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en diálogo, en un trabajo conjunto con FASIC, 44 años en la defensa de la vida y los derechos humanos, les damos las gracias por compartir este espacio con nosotras, por haber abierto esta ventana a lo que ustedes están haciendo. El programa queda grabado, lo pueden compartir y ver. Les reiteramos la invitación a conocer el catálogo de artistas migrantes de este programa Interculturalidad e Inclusión de Migrantes. De nosotros depende la inclusión, de nosotros depende la responsabilidad con la cual acogemos a quienes vienen a nuestro país. Hoy día nuestro país es un país multicultural.
tenemos al Gualmapu en una situación tremendamente compleja y hay que hacer también un trabajo de incorporación y de integración. Hemos avanzado, no todo lo que quisiéramos, pero hemos avanzado. En el estallido social vimos con mucha emoción cómo se desplegaban las banderas del pueblo mapuche y cómo nos apropiábamos de esas banderas. Hoy día también el desafío es apropiarnos de las banderas de los pueblos migrantes que vienen llegando a nuestro país buscando una oportunidad. Cada persona que migra no lo hace porque quiera pasear o hacer turismo. Viene saliendo de situaciones dolorosas, viene saliendo de situaciones de violencia muchas veces, violencia económica, violencia política, violencia social, violencia contra las mujeres. Por lo tanto, debemos transformarnos en un país de acogida, entendiendo que la migración es un derecho y que en este mundo cabemos todas, todos y todes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.